¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, un gusto, como decimos siempre, sí, que usted esté allí detrás, tranquilo, comodito, cómoda, sentadito, sentadita, mirando. Si le gusta, aquí vamos a estar hasta las 10 de la noche. ¿Qué le podemos ofrecer o qué le vamos a ofrecer? Bueno, primero una nota que hemos realizado mediante Zoom con Guillermo Martínez. Usted sabe que es un bahiense, escritor, laureado, muy laureado. Ha presentado recientemente en España una nueva novela, está escribiendo otra, ha tenido éxito y tiene éxito en la plataforma Netflix, una película que se llama La ira de Dios, que está basada justamente sobre uno de sus libros. Así que hemos hablado un poco de eso, hemos hablado un poco de ciencia, en la medida que le hemos podido preguntar sobre el particular, de su condición de escritor sobre una trama policial, por sobre todas las cosas, el porqué. Y además, como es un tipo que no le escapa al compromiso social, político, los últimos minutos referidos justamente a lo que nos está pasando en la aldea global y en la Argentina en particular, con definiciones muy categóricas. Está con nosotros el arquitecto Martín Castro, que es el subdirector de planeamiento, creo que lo dije bien, de urbanización. Y bueno, ¿por qué? Porque en las últimas horas se ha presentado, se está presentando, está empezando a hacer el recorrido el proyecto de código urbano, tantas veces anunciado en repetidas presentaciones en el Consejo Deliberante, en cada sesión, en cada apertura de sesión ordinaria del año, por el intendente. De él vamos a hablar, o con él vamos a hablar, porque uno tiene seguramente preguntas, muchas, sin saber absolutamente nada de ingeniería, de arquitectura, ni siquiera de qué lado se pone un ladrillo, la verdad, ni de qué lado se agarra una pala de punta. Pero digo, ¿qué significa esto? ¿Cómo se piensa la ciudad de los próximos 30, 40, 50 años? Y vamos a hablar un poco bastante de política con César García, un militante de base que no nació en Bahía Blanca, que desde hace mucho tiempo está aquí en Bahía Blanca, que es del PTP, y como tal, al ser presidente del PTP, Partido de Trabajadores y del Pueblo, ¿lo dije bien? Sí, lo dijo bien. Forma parte del Frente de Todos y que en las últimas horas, en los últimos días, ha tenido un encuentro con muchas organizaciones de la sexta sección electoral. Tan así es que las fotos muestran un teatro Don Bosco lleno. ¿Cuáles son las preguntas que le vamos a hacer? Así va pensando la respuesta, porque está acá detrás de cámara Martín Castro. ¿Qué ciudad se piensa? Se piensa en los ejes tradicionales, Alén, Colón, Donado, Belgrano, Masalcina, todo ese sector de la ciudad, o se piensa en producir un quiebre en lo que acá hemos definido durante tanto tiempo como que existen dos ciudades. Una es la que mira atrás mío para el sector norte, noroeste, y otra es la que mira hacia el sur, donde hay tantas desigualdades y tantas cosas por corregir. Se piensa en una ciudad para arriba, se piensa en una ciudad a lo ancho y a lo largo, se piensa en potenciar el centro, se piensa en potenciar en algunos otros centros, se piensa en, efectivamente desde el plano, desde la idea política, en una ciudad que sea en serio y no solamente desde el bla bla, una ciudad inclusiva, una ciudad solidaria, vivible absolutamente para todos. Estas son las preguntas que le vamos a hacer a Martín Castro. Ya venimos después de esta pausa inicial y estamos con el programa de esta noche. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.
¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bueno, muy bien. Lo decía en la presentación, está Martín Castro. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, Luis. Gracias por haber venido. Vamos a presentarlo, como hacemos siempre. Ahí está, bahiense, arquitecto. ¿Cuándo naciste? El 76, 2 de marzo del 76. Bien. Primaria en la escuela 63, secundaria en la técnica 2. Se recibió de arquitecto en el año 2002 en la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto en la carrera de arquitectura de la UNS. ¿En qué materia? Arquitectura, que es la materia troncal de la carrera, y en morfología. Bien. Actualmente es subsecretario, dije subdirector, lo bajé de categoría. No. Subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano, casado, 3 hijos, Maitena, Josefina, Bautista. Estabas atrás de cámara, o sea que sabés las preguntas. Ahora espero las respuestas. Ok, bueno. Fue extenso sí, y pretencioso. Ya sé. No sé si pretencioso, pero es la duda que uno tiene. Sí, naturalmente son los temas que cuando uno piensa en la ciudad son los temas que a cualquier vecino se le plantean y sin duda, como bien vos también hacías referencia, nuestra ciudad tiene como un cierto... Fue una de las primeras ciudades del país en tener una planificación establecida por código y por norma. Y eso, aunque parezca... yo creo también de algún modo a veces hasta se ha repetido mal el tema de la ciudad no planificada. La ciudad nuestra es planificada, como te decía, tiene una tradición en la planificación. Lo que nos pasó es que desde el código vigente que tenemos, fue sancionado en el año 91, a partir de un plan elaborado en el 86, pasó tiempo, pasaron cosas y la normativa no ha ido acompañando esas cuestiones. Hasta incluso en aquel momento, cuando se plantearon los lineamientos y se definió cuál iba a ser básicamente la forma de la cual se construía la ciudad y la forma en la cual se ocupaba el suelo, se hizo también de acuerdo a unos paradigmas vigentes en la época, que realmente cuando el código de planeamiento empezó a materializarse, empezaron a surgir algunos conflictos. Para graficarlo de alguna manera. Por ejemplo, la ciudad que estaba planteada por la normativa, que hoy es vigente, planteaba una serie de áreas de planificación que eran... y un poco se ha evidenciado en el tiempo, excesivamente pretenciosa en cuanto a un modelo de densidad y tenía una extensión, esa alta densidad pretendida, que hizo que, por ejemplo, empiecen a aparecer algunos proyectos de edificios multifamiliares en zonas alejadas del macrocentro, con un alto contraste con la residencia unifamiliar. Y estaba previsto en la norma, no es que estaba fuera de norma, ni mucho menos. Por eso era producto de un modelo donde se pensaba la ciudad como un todo totalmente denso
y no había sensibilidad para lo que eso significaba en el convivir con una vivienda unifamiliar. Hasta incluso, yo me acuerdo cuando estudiaba ¿Qué estás hablando? Por ejemplo, de la gran discusión en el barrio universitario. Barrio universitario, como barrio Pacífico, Hospital, como cualquiera de los barrios que estaban a más de 10 cuadras de la Plaza Rivadavia, que tenía una normativa que permitía hacer edificios de hasta 15 pisos, y realmente uno que hasta incluso ha vivido en el barrio, la realidad es otra. Entonces, ese proceso de transformación donde la ciudad va creciendo y se va densificando desde el centro hacia los bordes, se hizo con un modelo, de alguna manera, por algún motivo fue pensado en aquel entonces, realmente puso en crisis la convivencia con el barrio. Entonces, eso es un poco lo que de alguna manera estamos tratando. ¿Y ahora se está corrigiendo? Estamos tratando de corregirlo, exacto. Hubo ya algunos intentos con algunos otros ensayos de modificación de código en el año 2008, 2010 y algunos más. ¿Modificación de código o el famoso tema de, bueno, hagamos una excepción? ¿Te permito construir un piso más, 40 metros más? No, hay que trabajar sobre tener una herramienta más contemporánea, que sea más sensible a estas cosas. Y te pongo otro ejemplo que yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, vi una foto y dije, eso lo conozco. El edificio Cabilia pegado a la catedral. Cuando en aquel momento se hizo el edificio, nadie pensó cómo eso afectaba a la catedral. Y probablemente hasta incluso se haya festejado por un edificio realmente emblemático para la ciudad, sí. Pero hoy lo vemos como una práctica totalmente distorsiva de lo que tiene que ser una buena ciudad, con una buena calidad y un buen respeto por su patrimonio arquitectónico. ¿Y cómo se está pensando en corregir eso? Porque, a ver, quiero hacerte otra pregunta muy básica también, muy general. Digamos, se piensa la ciudad bajo el paradigma de la rentabilidad económica, por decirlo de alguna manera, bajo el paradigma de la rentabilidad del sector privado, empresarial, desarrollador, o se está pensando en la ciudad, vuelvo a decir, amigable, vivible, que permita que más o menos todos tengamos un pedazo de tierra donde construir la casa. ¿Es muy romántico lo mío? No, porque un poco, de alguna manera, lo que estamos pretendiendo... No te atores con la pregunta. No. Te lo venía anticipando. No sé si cómo llegaba... Despacito, tranquilo. Bueno, no, justamente un poco lo que estamos pretendiendo modificar es justamente trabajar con... Estoy terrible. No importa, vos tranquilo, no te pongas nervioso. Y no es nervioso. ¿No podés hablar? Vengo, como te decía, desde el fin de semana con un problema. Hay que ir al médico. De voz. Sí, tal cual, la porfiamos. Ahí va. ¿Se está queriendo hacer efectivamente eso en este código? Transformación, exacto, donde de alguna manera el principal valor que pretendemos de alguna manera preservar es el valor del barrio, ¿no? Por eso no significa tampoco resignar ciertas capacidades que tiene la ciudad y que ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que realmente en pos de hacer una ciudad eficiente en cuanto al uso del suelo y de los recursos, es necesario hacer un buen uso. ¿Querés que hagamos una pausa? Por favor. Sí, vamos a hacer una pausa, sí. Si no, no llegamos. Con Martín. Anda al médico, Martín. Ya volvemos, estamos con Martín Castro. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar.
El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Estabas redondeando la explicación de lo que significa en ese punto el código que está empezando a circular por las entidades intermedias. Te decía, lo que estamos tratando de articular es justamente cómo generar una ciudad razonablemente densa, razonablemente compacta, poniendo en valor ciertas cuestiones que la comunidad ha ido construyendo, como por ejemplo, y el Estado, ¿no? Los servicios educativos, las escuelas, los hospitales. Nosotros tenemos que promover que la ciudad habite en relación a esos servicios y equipamientos una instancia razonable para tratar de no producir un exceso en cuanto a los transportes y hasta incluso no cargar al Estado con el esfuerzo que significa llevar esos servicios a un área excesivamente extensa en el territorio. Entonces, de esa manera uno pretende una ciudad que sea un poco más compacta y un poco más densa. Ahora bien, ¿cómo construimos esa densidad? No es como la previó en el Código del 90, que donde justamente preveía una extensa sector de la ciudad, edificios de mucha altura. Lo que estamos haciendo es, ajustando la norma a la realidad del parcelario. Nosotros tenemos parcelas donde en el área central, por ejemplo, son parcelas de menos de 300 metros en más del 50%. Entonces, construir una serie de indicadores que nos permita construir densidad y altura de un modo razonable en cuanto al entorno que tiene. Estamos en un terreno chico, relativamente chico, pretender hacer un edificio como si esto fuera Manhattan, una cosa así. Exacto. Bueno, pero yo te pregunto algo porque es una obsesión. No es una obsesión, es lo que venimos diciendo. Uno recorriendo la ciudad es como que ve dos ciudades. Una cosa es para allá y otra cosa es para allá. Entonces, ¿cómo hacemos que mucha gente que hoy, por diferentes motivos, está colgada del pincel, está colgada de la brocha, tenga la posibilidad de un pedazo de tierra donde construir su historia familiar? ¿Se entiende? ¿O es muy, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿o es muy romanticón? No, se entiende. A ver, porque eso tiene que ser una decisión política que tome el Estado. Totalmente. Tierra no falta. No, seguro. De hecho, nuestra ciudad tiene alrededor de 700 hectáreas en manos del Estado, en su mayoría vacantes o con usos que han migrado de alguna manera, con lo cual ahí tenés una de las principales soluciones posibles al problema del acceso al suelo. Estado que en general está en manos del Estado Nacional y que es difícil que el Estado acceda a movilizarla. Y me voy a hacer de enemigo, pero tengo ganas de decirlo. ¿Y no hay también muchas hectáreas en manos del privado por una tarea especulativa? Ahí voy. Entonces, tenés por un lado el suelo en manos del Estado. Por otro lado tenés suelo en manos del privado, generalmente en estado de especulación. A veces no, porque nos ha pasado, nosotros venimos llevando adelante una política fiscal donde justamente se presiona a ese suelo que está inmovilizado y que está inactivo a través de las tasas para que ese suelo sea movilizado, y a veces ocurre que ese suelo no ha sido movilizado porque a veces ha quedado en manos de familias que no necesariamente tienen los recursos para poder desarrollarlo, para lo cual a través de convenios público-privado nosotros pretendemos armar una especie de convenio donde ese suelo pueda ser movilizado, donde el Estado aportará una parte, el privado aportará el suelo, y de ese suelo movilizado una parte queda para el municipio y ese suelo sería destinado a adjudicatario Procrear, depende la zona, depende las características, a diferentes programas sociales. Por otro lado, uno de los temas que tiene que ver en cómo se construye la densidad en el área central, tiene que ver en cómo logramos a través de una política pública transferir cargas y beneficios de la ciudad que desarrolla el mercado hacia la ciudad que no desarrolla el mercado. Entonces, a ver. En 30 segundos, ¿qué es eso? Yo tengo plata, quiero hacer algo en el centro, sí, yo te permito, pero hacerme algo en los barrios, una cosa así. Es un poquito más complejo.
Hay un indicador básico, que es el FOD, al cual ese está garantizado, y hay una serie de premios o incentivos que los estamos reformulando para que esos premios e incentivos sean realmente para lograr una mejor calidad de ciudad, pero esos premios e incentivos que yo te doy justamente como incentivo, eso va a tributar en concepto de plusvalía, como se lo denomina habitualmente, una contribución al desarrollo urbano, que ese fondo lo va a utilizar el Estado para poder intervenir en las áreas del mercado. En otros lugares. Exacto. Llevando infraestructura, comprando suelo, y ahí se van a abrir múltiples opciones. Podrá ser que sea a través de dinero o a través de un suelo equivalente en otro sector. Bueno, la vamos a seguir porque el recorrido recién empezó. Me encanta y lamento haberme... No, hombre, por favor. Atorado. No, por favor. El recorrido de ese proyecto recién arrancó, va para 2 años, 3. No, esperemos ir cerrando partes a la brevedad. Queremos este año ya elevar el proyecto bastante completo de la reformulación, para lo cual ahora hubo una serie de interacciones en los ámbitos orgánicos que tiene el Estado municipal para discutir esto, Consejo de Hábitat, Comisión Permanente de Planeamiento Urbano. Los colegios profesionales me han pedido que vaya a hacer una serie de presentaciones, que son las que hicimos en esos ámbitos. La idea es recabar un poco las inquietudes de estos cuerpos para después darle tratamiento a audiencia pública, Consejo Deliberante, todo lo que corresponde. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Saludos a tus viejos. Bueno, gracias. Ya volvemos con la nota a la que hacíamos referencia con el escritor Guillermo Martínez. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bueno, sin demasiadas palabras, vamos a la nota prometida. A mí me resultó muy interesante, espero que a usted también. Aquí está Guillermo Martínez. Gracias, porque siempre que te hemos llamado, estés donde estés, nos has atendido. La última vez en la radio estabas en Grecia, en Turquía, por ahí. Igual te hiciste un ratito y nos atendiste, y eso obviamente uno lo valora mucho. Así que muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes por pensar en mí. Bueno, ¿y qué fuiste? ¿Por trabajo o por placer ese viaje tan lindo? Fue una mezcla, me habían invitado al Festival LEA, que es un festival en lengua hispanoamericano, digamos, que se hace en Grecia todos los años. Y entonces, bueno, le debí a mi hija su viaje de 15 porque durante la pandemia no pudimos hacerlo, y entonces, bueno, ella quería también ir a Estambul, de hecho pasó su cumpleaños en Estambul, e hicimos ese viaje Grecia-Estambul, y después sí tuve unos días para la promoción de la última vez en España, que salía el 15 de junio, salió allá la novela. Entonces estuve unos días también de promoción en España.
Estuviste, digamos, para esa fecha también estaba cuando se produjo el lanzamiento en Netflix de la película, ¿no? Basada en tu libro. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué sensación tenés? Bueno, la primera es como una gran alegría por los productores y el director que apostaron desde hace muchos años ya por esta adaptación. Sebastián Schindel y los productores me habían contactado hace casi, te diría, 7 años. En ese momento los derechos no estaban disponibles, era una situación muy difícil para el país. Pero ellos siempre tuvieron la esperanza de poder hacer la película y bueno, las cosas en algún momento se resolvieron a favor y bueno, me alegró muchísimo que tuvieran ese éxito tan tremendo, ¿no? O sea, en lengua no inglesa fue la película más vista y en general en todos los países de Latinoamérica estuvo entre las primeras. En Argentina estuvo número 1 durante mucho tiempo. Así que bueno, la película en general me gustó, es bastante fiel a la atmósfera de la novela. Así que me quedé muy contento. De hecho, ahora también me están llegando algunos pedidos de traducción de la novela, ¿no? Como se ven por Netflix en todo el mundo, Claro. tuve algunos pedidos para traducir la novela a otros idiomas. ¿Y qué estás escribiendo? Porque no, imagino yo, no se para nunca de escribir. Entonces te pregunto, me tomo el Sí, bueno, atrevimiento de hacerte estoy esa por pregunta. terminar un cuento más o menos largo que tenía empezado desde principio de año y estoy por empezar una nueva novela que sería de tipo policial, aunque no exactamente un policial de intriga, sino más bien a la manera de las novelas de Patricia Highsmith, con una línea, digamos, filosófica por debajo que tiene que ver con el libre albedrío. Ajá. ¿Por qué te gusta tanto la cuestión policial? ¿Qué hay ahí detrás de eso? Me parece que da una buena excusa para indagar quizá en lo más oscuro de la naturaleza humana, en los disfraces, en la máscara social versus el mar de fondo. ¿No es cierto? Hay una cantidad de profundidades a las que se puede acceder a través del relato policial. Y también un poco por la estructuración lógica que tiene y el pacto de lectura, que es un pacto interesante donde de algún modo hay un desafío de inteligencias con el lector, tiene algo de juego de ajedrez también. Entonces hay una cantidad de elementos que me son gratos, afines a, bueno, a lo que ha sido en general mi vida. Y también, y esto es quizá lo más importante para mí desde el punto de vista de por qué elijo todavía el policial, es que yo estoy intentando una serie de novelas que son policiales, pero con un costado filosófico. Me parece que el relato policial da también una buena coartada para discutir algunas ideas filosóficas que tienen que ver con cómo se constituye el conocimiento, por qué algunas teorías son más gratas que otras, la estética justamente de los razonamientos, una cantidad de cuestiones que siempre me interesaron. Cuando hablas de las caretas, me imagino, estás hablando de las caretas que todos de una u otra manera nos ponemos sobre lo que verdaderamente somos o lo que verdaderamente sentimos con lo que queremos ser. Hay una especie ahí de sentido aspiracional. ¿A eso te referís? Sí, por supuesto, y también en el sentido en que lo pensaba Witold Gombrowicz, que es un escritor que yo admiro mucho, ¿no? Él tenía la idea de que había algo, digamos, de individualidad, de frescura en la infancia que se perdía en la adultez, ¿no? Que la adultez ya en sí misma, con todas sus obligaciones, requerimientos, funciones sociales, digamos, hacía que cada uno se pusiera una facha, él lo llamaba de esa forma, ¿no?
y la facha se empezaba a cristalizar y tomaba por entero a las personas, ¿no? Entonces, él siempre como apelaba un poco a la juventud como en búsqueda de aquello que podía ser auténtico u original. Entonces me parece que, bueno, cuando yo hablo de disfraces tienen que ver con esas imposturas necesarias a las que nos somete las diferentes funciones que uno cumple en sociedad, ¿no? Papeles, roles. Entiendo perfectamente. Y cuando hablaba recién de la ciencia, digamos, el conocimiento, estás de alguna manera siempre intentando, poniendo en duda lo del conocimiento y el conocimiento científico, ¿o yo entendí mal? No, no es que lo ponga en duda, el conocimiento científico se pone en duda a sí mismo, esa es una de las características fundamentales. Estoy leyendo ahora mismo un libro de Alan Chalmers que se llama ¿Qué cosa es la ciencia? Y donde justamente se ve que cuando uno trata de investigar, indagar cuáles son las características del conocimiento para ser llamado científico, bueno, digamos, hay toda una discusión filosófica muy sutil alrededor de esto, ¿no? Distintas corrientes, ideas, etcétera. Una de las características, te diría, del pensamiento científico es justamente que es un conocimiento que siempre se pone en duda a sí mismo, sin por eso, por supuesto, abandonarlo, ¿no? Que sería la otra actitud, sin por eso intentar reemplazarlo con pseudociencias, Claro. ¿no es cierto? Se pone en duda a sí mismo para fortalecerse, te diría, ¿no? Para pasar a estadios donde tenemos una confusión, pero de orden superior, ¿no? Como se dice en este libro. La ciencia no sobre la base de una gran piedra, una gran roca que resulta inamovible, sino que obviamente debe tener Siempre los flexibilidad. fundamentos de la ciencia están en disputa, porque en ciencia los resultados son válidos hasta que no se encuentre evidencia en contrario, ¿no es cierto? Salvo en la matemática, donde uno elige muy bien las reglas de juego y entonces, bueno, tiene teoremas que van a ser eternamente válidos, como el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Si uno fija los axiomas y las reglas de juego, y esto no depende de ninguna otra materialidad, bueno, entonces sí, uno puede tener resultados eternos, pero todo lo que tiene que ver con el orden de lo material, el mundo físico, biológico, psicológico, sociedades, etcétera, Incluso son teorías que están claramente siempre sujetas a revisión. también el de las ciencias sociales, ¿no? Claramente. Por eso, sí, sí, por supuesto. Bien. ¿Cuánto hace que no venís por Bahía? Mira, no voy desde, yo te diría, agosto del año pasado. ¿Y siempre le das al tenis o cada vez menos? Sí, no, mira, en este momento estoy parado hasta ver a un médico porque tengo un dolor en una de las rodillas y quiero, bueno, tengo ya la resonancia, sé más o menos por dónde viene, pero quiero tener un consejo de él sobre si puedo seguir jugando, pero sí, en principio voy a tratar de reponerme y hacer todo lo posible por seguir jugando. Fue algo que, bueno, que hice durante toda mi adolescencia, que recobré hará unos 15 años y desde entonces juego todas las semanas, sí. Me parece muy bien. Ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, que a mí siempre me pareció interesante, y entonces quiero preguntártelo. En un momento de semejante conflictividad como el que estamos viviendo a nivel planetario y ni hablar en la Argentina, ¿cuál es el rol que debe cumplir el intelectual en tal sentido? Para mirar un poco más allá de lo que miramos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que por ahí no tenemos esa capacidad. Mirá, yo realmente no creo que un intelectual, por ser intelectual, tenga una capacidad superior a la que podría tener una persona de las ciencias sociales, un político, un dirigente gremial, etc.
depende mucho de cuánto interés tenga el intelectual de participar en la discusión pública. En ese sentido, yo no me animo a decir algo como bueno, los intelectuales deben hacer tal cosa, porque, primero porque no creo demasiado en que, digamos, la obra escrita de ningún intelectual pueda influir mucho en los acontecimientos, digamos, del aquí y ahora, ¿no? O sea, sí hay influencias quizá a largo plazo, hay inspiraciones, pero toda mi literatura, por ejemplo, la hice, digamos, en el mundo relativamente autónomo de la imaginación. No, nunca intenté dar un testimonio social, más allá de algún cuento mío, Infierno Grande, por ejemplo, pero en general mi literatura tiene más que ver con los mundos de la imaginación. Sí me parece que todos los ciudadanos, más allá de cuán intelectuales sean, tienen cierta obligación cívica. Hay algo, te diría, de la ética ciudadana que para mí está ligado a estar al tanto de lo que pasa en la política, a contribuir no solamente el día del voto, sino en la discusión pública, en trabajos sociales, en enrolarse en partidos políticos. Me parece que eso le corresponde a todos los ciudadanos. Lamento mucho cuando se habla de politización de aquí, politización de allá, como si la politización fuera algo que contamina, venenoso. No, me parece que en la política hay un nudo de conocimientos, de, ¿cómo te puedo decir?, de fuentes, de pensamiento, que la hace muy interesante para quien se ocupa en serio. O sea, yo aprendí muchísimo en mis años de militancia política, porque te fuerza a leer, a argumentar con gente que piensa de forma muy diferente, es muy enriquecedor la política. Y en cambio el apartidismo siempre tiene el mismo signo, ¿no? El apartidismo, ya sabemos qué quieren decir los que dicen, ya no, yo no me meto en política. Ya sabemos cómo piensan, tenemos una tablita con todos sus pensamientos. Cuando yo te hice esa pregunta me refería, capaz que no se entendió el concepto, pero yo me refería a esa cuestión, a ese compromiso, a esa mirada, no eventualmente ejercida desde una obra literaria, una canción, una película, sí, un bueno, cuadro, sino ustedes como referentes, digamos, sí, ¿no? ¿cómo te puedo decir? Yo en general lo he hecho, claro. Me manifiesto, me expreso, hay muchos otros escritores que no les interesa tanto como para exponerse o para, bueno, me parece que son posturas respetables, digamos, no me gusta la idea Está bien. de establecer una ley para todo el mundo. Y en tal sentido, entonces, uno ha advertido, porque lo he hablado contigo y te he leído muchos reportajes, claramente no le escapás a las definiciones sociales, políticas. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás viendo, qué estás pensando, qué analizás de este momento actual altamente complicado? Bueno, yo ya lo dije en Twitter hace unos días, ¿no? Que me parece que toda esta cuestión de las rondas de nombres, del cambio de gabinete, del cambio de ministro, del sexo del ministro, todo eso no tiene ninguna importancia en la medida en que se persista en el acuerdo con el fondo. Es decir, no sé si te acordás que anunciaron el acuerdo con el fondo como que no iba a tener ningún requerimiento, ningún pedido del fondo hasta dentro de 4 años cuando hubiera... Bueno, ahora todos los días nos enteramos de que hay que hacer ajuste fiscal acá, ajuste allá, etc. Entonces, en la medida en que el gobierno se atenga a ese acuerdo con el fondo, no hay espacio para ninguna política popular. Eso es lo que veo y eso ya no depende de nombres. Esa es la dureza de la economía y cualquiera que, digamos, que haya mirado lo que es el país, lo que ha sido el país desde la democracia para acá,
sabe que el gran tema de fondo ha sido la deuda externa, desde Alfonsín para acá, o sea, de lo que fue el Plan Austral para acá, todos los gobiernos han fracasado. Primero se han inclinado a la derecha, se han inclinado tratando de cumplir esas políticas. Cuando esas políticas son imposibles de cumplir porque colisionan con las luchas de los que no se quieren dejar aplastar, entonces, bueno, viene otro gobierno que vuelve a hacer lo mismo. O sea, hasta que no haya un gobierno que piense de una forma diferente respecto a la deuda, las políticas van a ser estas que estamos viendo. Creo que hoy la ministra dio 10 medidas y yo pensé, bueno, 10-0 nos ganó el fondo. Es decir, no vi ninguna medida, ninguna para este lado, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que veo. Pero bueno, además hay otra cuestión que veo y que me da muchísima pena. Veo que el peronismo tiene un referente, como fue Néstor Kirchner, que hizo algo diferente, que pensó de una manera diferente. Y fue el único periodo en el que hubo crecimiento y redistribución. Entonces, ¿cómo puede ser, esta es la parte que no termino de entender, que, digamos, algún sector, digamos, combativo del peronismo, que siempre lo hubo, no salga de una forma más clara a pedir otra cosa diferente, ¿no? O sea, esa es la parte que me desanima, que veo que el campo popular está muy abatido, ¿no? Con respecto a lo que es el jolgorio de la derecha, ¿no? Que ahora tienen derecha, ultraderecha, tienen, digamos, votos para regalar. Tienen al Ku Klux Klan, ¿no? O sea, tienen desde la guillotina hasta la reta, tienen toda la gama. Entiendo. Me quedé con el 10-0. En términos tenísticos serían 3 sets, 6-0, 6-0, 6-0. Bueno, fueron 10 medidas, no llegaron a 2. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Espero que les haya gustado. Muy interesante lo que dijo y por dónde transitó la charla. Hacemos la última pausa y hablamos un poco de política con César García, del PTP. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle? Para que sepamos qué árbol plantar, consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca.
Bueno, muy bien, los últimos minutos del programa de hoy, como lo prometíamos entonces, está César García con nosotros. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo andás, Luis? Vamos a presentarlo con algunos datos para que sepamos todos. Nació el 17 de marzo del 81, no es bahiense, nació en Florida, Vicente López, Gran Buenos Aires. ¿Cuánto hace que estás acá? 9 años. Bien. Estudió profesorado en Historia, pero no terminó. Trabajó 11 años en Terrabuzzi. Fue delegado del sector de chocolate. ¿Cómo me gustaría a mí ser delegado del sector de chocolate? Despedido tras la huelga y la toma de la fábrica allá por el año 2009. Actualmente presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Qué es el Partido del Trabajo y del Pueblo y por qué la reunión del otro día en el Don Bosco con tanta gente? Primero, efectivamente, es un partido que ha empezado, yo creo que de lo que ha crecido mucho silenciosamente en toda la región, no solamente en Bahía. La expresión de eso fue esto, lo de llenar el Don Bosco, más de 1.500 compañeras y compañeros, de distintos movimientos, de por lo menos 14 municipios y más de 30 pueblos. Todos movimientos de base políticos y enrolados en el sector de la izquierda, diríamos. Nosotros somos la expresión de izquierda dentro del Frente de Todos, pero apuntamos, digamos, a atraer a sectores progresistas, de centroizquierda, del campo popular. Y planteamos una línea. En ese plenario se discutió mucho en relación, por ejemplo, estuvieron de los barrios la Corriente Clasista y Combativa, estuvieron los productores de la FNC, estuvieron los... ¿Qué son los productores? ¿El productor de qué? Productores de la Federación Nacional Campesina, cebolleros de Pedro Luro, de Arroyo Seco, horticultores y lo mismo de Tres Arroyos, que están nucleados también dentro del partido. Así como estudiantes profesionales de la UNIT en la universidad, del MUS en secundario, del MIG en el movimiento de jubilados, promotoras en violencia de género. Hay un conjunto de movimientos que conforman el partido. Vos estabas presente en la charla que acabamos de mantener con Martín Castro. Empezó a hacer el recorrido, el código de planeamiento, que significa, digamos, la instrumentación de cómo se piensa la ciudad los próximos 30, 40, 50 años. Ahí hay una cuestión que lo hablábamos, ¿no? El tema de la utilización del factor tierra, del suelo, habida cuenta las desigualdades. ¿Qué visión tienen ustedes? Mira, nosotros dos cosas para decirte. Primero, que hemos presentado una ordenanza que no es que partió del piripipí, como te escuché decir, sino que partió... no por nosotros, sino que en general hay mucho piripipí dando vuelta. Partió de, por ejemplo, nosotros fuimos los que realizamos la Feria de la Economía Popular en el centro, donde los vecinos lo han tomado extraordinariamente bien, porque fue unir a los productores, a los pequeños y medianos productores, ¿no?, del campo, ya sea de Pedro Luro como también de General Serri. Por lo tanto, y unir, digamos, en una cuestión de precio y una cuestión de calidad. Porque hoy... ¿Y qué dos proyectos presentaste, me dijiste? Nosotros presentamos el proyecto, la ordenanza, si se quiere decir, del cordón verde, anexado a la ley que presentó el diputado Juan Carlos Alderete de tierra, techo y trabajo. Tierra para vivir por un lado y tierra para producir por el otro. Los productores rápidamente dijeron, mirá, donde pasa el agua dulce, los canales, una cantidad de cosas que rodean la ciudad de Bahía. Sauce Chico, Sauce, La Postá. Por lo tanto, dijeron, bueno, a partir de ahí, atrás del Walmart, y nosotros hemos presentado el proyecto que duerme en el Consejo Liberante. ¿Por qué duerme? Porque, como hemos discutido en el plenario, que quiero decir... Bueno, ahí hay un proyecto urbanístico que tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Con el cauce del Napostá para hacer otro tipo de emprendimiento también, inmobiliario, ejemplo, me parece. Bueno, el problema es que hay un conflicto, como se dice ahora, hay un conflicto de intereses, donde nosotros queremos ver de poner quinteros que puedan abastecer la ciudad y abaratar los costos de los alimentos y que sean de mejor calidad, porque hoy te vienen los camiones que vienen desde La Plata, y te lo traen con 3 días, estamos hablando de verdura, estamos hablando de que 3 días hasta que llega al consumidor. Por lo tanto, un punto es conflicto de interés entre armar una quinta privada o armar una ciudad en beneficio de las grandes mayorías de Bahía. El segundo punto es en relación a lo que presentó Juan Carlos Alderete, que tiene que ver con relación a lo del trabajo. Muchas veces se estigmatiza a veces a las organizaciones sociales que trabajan por un lado, y por el otro lado han presentado una ley
que generaría 1,5 millones de puestos de trabajo y generaría 355.000 soluciones habitacionales. Pero falta decisión política. Nosotros presentamos, por ejemplo, un proyecto en relación al potenciar deporte que benefició un montón de clubes durante todo el año pasado. En concreto, digo, cuando llegamos a Deró y cuando llegamos a Tres Lomas, los intendentes de esos dos lugares nos decían, mira, acá la municipalidad compró tierra para poder hacer viviendas. Bueno, hay un problema cuando se discute lo del suelo, que el 7º año de un gobierno en donde, bueno, no es que recién empezamos, eso es un punto para ponerlo en debate y en discusión. Segundo punto, nosotros... ¿No hay ese debate en Bahía hoy? Yo creo que existe ese debate, está cajoneado, está ocultado y nosotros nos propusimos en el plenario apostar a la lucha del pueblo para ponerlo arriba de la mesa. El otro... Estamos hablando del... un poco para terminar y redondear. Sí. A ver, estamos hablando del debate sobre la utilización de la tierra en función de tener una casa, digamos, de poder construir una casa. De eso que planteaste en relación a que hay dos bahías. Que hay una bahía para un sector privilegiado del centro y después está toda la periferia y el sur que tiene mucha dificultad para tener vivienda, que nunca tiene acceso a poder tenerla y que lamentablemente no hay una política pública y nosotros lo hemos planteado blanco sobre negro. Hay políticas para diferentes sectores. Por ejemplo, un ejemplo solo para darte. Atrás del cementerio, del cementerio han abierto, digamos, todo un acceso que nosotros estamos de acuerdo. Ahora es un acceso para un sector del Patagonia, del Paligüe, para que puedan pasar. En el medio, no sé si te acordás la noticia de una compañera que pasaba en la moto, que se electrocutó, una compañera que es de la CCC, que no se murió de milagro y que vive en esas dos bahías constantemente en el barrio Miramar, por ejemplo. Y por lo tanto, nosotros nos planteamos decir, bueno, los cambios profundos en la Argentina y en la ciudad se dan sobre la base de la pelea y de la lucha. A partir de ahí es que damos la pelea desde un sector, desde los sectores populares, entendemos que si nos juntamos y apostamos a una cosa que también se discutió en el plenario, de las principales experiencias que tuvo el país. ¿Cuáles fueron las principales experiencias? En una época de la historia con Perón, con el IAPI, con la Junta Nacional de Grano, viéndolo del tema de la soberanía, viéndolo del tema de apostar a recuperar la tierra, a recuperar, si se quiere decir, los puertos, a recuperar la marina mercante, a recuperar parte de lo que es nuestro. Bien. Eso, parte de lo que se discutió en el plenario. Y para terminar, levantar el plenario, porque en un momento que está, si se quiere decir, bastardeada la política o los partidos políticos, un plenario que apostó a la democracia grande, a la democracia directa, donde hubo más de 277 intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. César García, punto final del PTP. Nos reencontraremos, si usted quiere, el próximo lunes con más temas. Pásenlo bien.